Aviso de propiedad. Este canal tiene como único fin compartir y celebrar la creatividad de la comunidad. Todas las imágenes y la historia original no me pertenecen, son propiedad exclusiva de sus respectivos autores y creadores. Apoyamos el arte original. Si eres el autor y deseas que tu obra sea retirada, por favor contáctanos. Sin nada más que decir, comencemos. Chapter 11. Hermano mío, ¿cómo te atreves a decir algo? Realmente puedes hablar directamente de tu trabajo. Locke había salvado a Gwen de manera sangrienta y, después de eso, se había enamorado perdidamente de él. Así que, naturalmente, sabía que cuando Locke hablaba de limpiar plagas subterráneas, no se refería literalmente a insectos, sino a las plagas de la humanidad. Sin embargo, el Dr. Kurt Kahnars claramente no pensó en esa dirección, su mirada tenía un dejo de compasión por Locke. Así que la investigación sobre plagas es realmente bastante buena. En la sociedad humana actual, después de la contaminación industrial, las plagas son cada vez más difíciles de eliminar. Si un genio como usted se dedicara a este tipo de investigación, podría realmente hacer una enorme contribución al trabajo de limpieza de plagas para toda la humanidad. Es simplemente una lástima. Siempre siento que con tu talento es un desperdicio involucrarte solo en la investigación de control de plagas. Fisk Enterprises de Kingpin es aparentemente una empresa concienzuda centrada principalmente en la caridad y el bienestar público, por lo que es bastante razonable que Locke diga que está en el campo del control de plagas. A excepción de Gwen, que estaba al tanto, nadie, incluido Peter, sospechaba nada. Locke respondió con indiferencia: no se trata de la escala de la tarea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que mis habilidades son más adecuadas para limpiar plagas, así que lo hice. No existe tal cosa como un desperdicio. Los tres quedaron atónitos por un momento y cada uno tuvo sus propias conclusiones sobre las palabras de Locke. Dr. Kahnars se sintió avergonzado, sin esperar que a su edad no hubiera visto las cosas tan claramente cuando era joven, cuando tenía poco más de 20 años. Peter parecía lleno de admiración y pensaba que, como se esperaba del primo al que admiraba desde la infancia, su conciencia ideológica era mucho mayor que la de la gente corriente. Finalmente, los ojos de Gwen se llenaron de aún más admiración cuando miró a Locke. En verdad era el hombre al que ella había decidido que debía conquistar. Inteligente, valiente, poderoso, discreto, indiferente a la fama y la fortuna, existiendo en la oscuridad mientras su corazón está en la luz, parecía que todas las bellas cualidades del mundo se podían encontrar en este hombre. Incluso su rostro perfecto, parecido al de un modelo, parecía ser el rasgo más insignificante frente a estas nobles cualidades. Es tan extraordinario, lo amo tanto. Al observar las miradas positivas de los tres, Locke se quedó en silencio. Dijo algo increíble. No tomó prestada una famosa frase de la icónica escena de su viejo. Al ver a los tres mirándolo, Locke dijo impotente: no vamos a visitar el laboratorio del Dr. Kahnars. ¿O planeas simplemente mirarme hasta que lleguen los pasantes? Los tres volvieron a entrar en razón al oír esto. Dr. Kahnars había abandonado por completo su personaje de anciano e invitó a Locke en el tono de un igual. Señor Parker, por favor sígame. Es un honor que visites mi laboratorio. Al decir esto, abrió el camino hacia su laboratorio. Los tres se miraron y se siguieron. Después de la desinfección, ingresaron al laboratorio privado del Dr. Kahnars. Aunque el laboratorio no era muy grande, estaba totalmente equipado y todo el equipamiento de investigación científica era lo último en el mercado. Algunos incluso eran equipos de investigación biológica exclusivos de Oscorp que ni siquiera podían comprarse en otro lugar. Dr. Kahnars presentó por primera vez sus diversos resultados de investigación anteriores a Locke y Peter. Bajo los elogios de Locke y Peter, el Dr. Kahnars presentó el proyecto que más interesaba a todos y que estaba abordando actualmente, el proyecto de suero de regeneración genética de lagartos entre especies. Kahnars miró a los pocos ratones blancos que habían fallado y muerto en la caja de prueba, su expresión un poco abatida. He completado innumerables experimentos de investigación transespecífica en biología, pero este proyecto de investigación del suero de regeneración de lagartos, en el que más espero tener éxito, se me ha quedado grabado durante 10 años,
dejándome para siempre en el último paso, incapaz de tener éxito. El mundo exterior dice que soy un Darwin moderno en genética entre especies, pero solo yo sé que, comparado con esos verdaderos genios entre los humanos, siempre me falta un paso, y ese paso es un abismo que nunca podré cruzar. Si a alguien se le puede llamar el Darwin moderno de la genética entre especies, probablemente solo haya una persona. Si todavía estuviera aquí, quizá este algoritmo final se habría resuelto hace mucho tiempo. Los ojos de Locke se entrecerraron, ya había adivinado de quién él estaba hablando el Dr. Connors. Y no fue solo Locke quien adivinó esto, Peter, que estaba a su lado, también lo hizo. La sonrisa en el rostro de Peter desapareció lentamente y su voz se volvió baja mientras hablaba con el Dr. Connors. La persona que mencionaste es. Así es. El Dr. Connors le respondió a Peter con un dejo de culpa en los ojos antes de que Peter pudiera terminar. Es tu padre, Richard Parker. 1. Aunque Gwen no mencionó el apellido de Peter cuando lo presentó, sí presentó el apellido de Locke cuando lo presentó. En cuanto a Locke, el Dr. Connors tenía cierta comprensión, sabía hace 2 años que Locke era sobrino de su antiguo colega genio. Como Peter llamaba primo a Locke, naturalmente no era necesario indicar explícitamente su identidad, el Dr. Connors ya lo sabía. Por lo tanto, al conocer la identidad de Locke, la mirada en los ojos del Dr. Connors mientras miraba a los 2 hermanos era muy compleja. Pasó un pensamiento y el Dr. Connors continuó. Peter, en realidad, esta investigación la llevamos a cabo originalmente tu padre, Richard, y yo. Y con la sabiduría de Richard, creo que habría sido plenamente capaz de completar esta investigación de regeneración que podría beneficiar a innumerables humanos. Pero desafortunadamente, en las etapas finales de este proyecto, el vuelo en el que viajaba tu padre se estrelló, dejando a este algoritmo atormentándome durante 10 años. Lo siento, Peter. Yo era colega y amigo de tu padre, pero no te he visitado ni una vez en todos estos años porque odiaba. Odiaba que Richard se fuera en el momento crítico de la investigación sobre la regeneración, odiaba que me hiciera perder la oportunidad de recuperarme. Pero no fue hasta las palabras de Locke que me desperté. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo no tenía esa habilidad, pero delirantemente traté de cumplir con una responsabilidad que superaba mi capacidad y le eché la culpa de todo a tu padre. Realmente me siento muy avergonzado. Lo siento, Peter. Con la disculpa final del Dr. Connors, los puños de Peter se apretaron con fuerza y todo su cuerpo tembló levemente. Parecía estar enojado, pero también triste. Chapter 12. Dr. Connors pensó que Peter estaba enojado. Gwen pensó que Peter estaba triste. Pero solo Locke sabía que Peter en realidad estaba un poco avergonzado y nervioso. A diferencia de la historia original, donde Peter descubrió accidentalmente el maletín dejado por su padre y las cosas escondidas en su interior solo después de crecer. En este universo, debido a la incorporación de la mariposa Locke, muchas cosas habían cambiado mientras agitaba sus alas. Incluyendo el momento en que Pedro recibió las pertenencias de su padre. Con la compañía de un compañero como Locke, Peter no se sentía tan solo como en la historia original y su personalidad era mucho más fuerte y optimista. Entonces Ben no escondió las pertenencias de Richard por miedo a causarle tristeza a Peter. En cambio, después de que pasó algún tiempo, le entregó a Peter el maletín que Richard había dejado. Peter sabía desde hacía tiempo, por las fotografías del compartimento oculto del maletín, que su padre y el Dr. Connors eran en realidad colegas y amigos cercanos. Por eso Peter había estado interesado en el Dr. Connors desde que era un niño y admiraba su conocimiento de la genética entre especies, tratándolo como su ídolo. Desde la perspectiva de Locke, la razón por la que Peter quería particularmente asistir a la sesión de preguntas y respuestas del Dr. Connors esta vez, además de conocer a su ídolo, también era preguntarle personalmente al Dr. Connors sobre el trabajo anterior de su padre. Efectivamente, Peter miró hacia arriba y no había ira en sus ojos, en cambio, su expresión mientras miraba al Dr. Connors era algo tímida. No, Dr. Connors, soy yo quien debería disculparse. Originalmente, este era un proyecto del que tú y mi padre eran corresponsables, pero gracias a mi padre, has estado atrapado en este proyecto todo este tiempo.
Debería disculparme contigo en nombre de mi padre. Al oír esto, el Dr. Connors miró a Peter aturdido. No me culpas. Peter se rascó la cabeza. No hiciste nada malo, ¿por qué te culparía? La muerte de mi padre fue un accidente, no tuvo nada que ver contigo. Doctor, de repente, Connors sintió como si le hubieran perforado el corazón y miró a Peter, incapaz de hablar. No esperaba que después de estar orgulloso toda su vida y ser considerado una autoridad en genética entre especies, su mentalidad todavía fuera inferior a la de dos niños. Richard, no solo eres excelente tú mismo, sino que también tienes un excelente hijo y un excelente sobrino. Al mirar al contemplativo Dr. Connors, Peter de repente señaló la pizarra en la pared y preguntó: Dr. Connors, ¿puedo tomar prestado esto por un momento? Adelante. Aunque no sabía qué quería hacer Peter, el Dr. Connors, que se sentía culpable hacia Peter en ese momento, asintió de inmediato. Después de recibir permiso, Peter inmediatamente tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en la pizarra. Dr. Connors estaba detrás de Peter, y mientras observaba el algoritmo que Peter estaba escribiendo rápidamente en la pizarra, parecía cada vez más familiar. Pronto lo reconoció. No era esta la fórmula del algoritmo para el suero de regeneración de células de lagarto. La fórmula que había probado durante 10 años, pero para la que nunca pudo obtener el resultado correcto. Pero ahora, en menos de un minuto, Peter había escrito el algoritmo completo en la pizarra, superando sus 10 años de esfuerzo. Esto es. Dr. Connors estaba tan emocionado que su voz tembló levemente. Golpe sordo. Cuando Peter terminó el último golpe, giró la cabeza y asintió con la cabeza hacia el Dr. Connors. Así es, este es el algoritmo final para el suero de regeneración del lagarto. Mi padre había completado el algoritmo, pero tuvo un accidente antes de poder entregártelo. Dr. Connors caminó lentamente hacia la pizarra, mirando el algoritmo correcto que lo había preocupado durante 10 años y que ahora tenía ante sí. Sus ojos estaban llenos de complejidad mientras murmuraba: Richard, han pasado 10 años enteros y pensar que me has enseñado otra lección. Realmente eres algo. Después de su exclamación, una chispa de esperanza se encendió en los ojos del Dr. Connors, y se volvió hacia Gwen y le dijo: Gwen, ¿podrías ayudarme a decirles a los pasantes que tengo un proyecto de investigación urgente que manejar, por lo que la sesión de preguntas y respuestas tendrá que posponerse? ¿Podrías llevarlos a la siguiente etapa de la gira por mí? Naturalmente, Gwen sabía que, dado que el problema que había preocupado a su maestra durante 10 años estaba resuelto, el Dr. Connors ya no estaría de humor para dar conferencias a los pasantes, por lo que aceptó decisivamente. Inmediatamente, el Dr. Connors volvió a mirar a Peter y lo invitó con una sonrisa: Peter, ¿te interesaría ocupar el lugar de tu padre y completar esta importante investigación conmigo? Peter se señaló a sí mismo, sorprendido y encantado al mismo tiempo. Yo. Está realmente bien. Dr. Connors dijo tranquilamente: por supuesto, te conseguiré un puesto de asistente y te pagaré un salario. Al oír esto, el cuello de Peter se puso rojo de emoción y quiso aceptar de inmediato. Pero antes de aceptar, se giró y le preguntó a Locke: Locke, ¿está bien? No había olvidado que el tío Ben y la tía May habían dicho que por ahora no le permitían pensar en ningún trabajo a tiempo parcial y que debía centrarse en sus estudios. Pero si Locke no tenía objeciones y estaba a su lado, creía que definitivamente podría convencer a la pareja de ancianos. Locke dijo rotundamente: es asunto tuyo, puedes tomar tu propia decisión. Solo tienes que recordar que siempre estaré de tu lado. Peter no captó el significado más profundo de las palabras de Locke y solo pensó que Locke había estado de acuerdo, por lo que él y el Dr. Connors se lanzaron con entusiasmo a la investigación del suero de regeneración. Locke sacudió ligeramente la cabeza y dejó de molestarlos, saliendo del laboratorio con Gwen. Aunque su plan de llevar a Peter a buscar la superaraña había cambiado, no fue un gran problema. De todos modos, planeaba tomar varias superarañas y encontrar la oportunidad de ponerle una a Peter y dejar que lo mordiera. El resultado sería el mismo. Por lo tanto, después de salir del laboratorio, Locke usó ir al baño como excusa y no siguió a Gwen hasta el equipo de pasantes, sino que la dejó sola. Después de irse,
Locke se dirigió hacia la sala de cultivo de superarañas, conociendo bien el camino. Como estaba preparado para conseguir la superaraña, Locke naturalmente no estaría sin ninguna preparación. Ayer le encargó a Kingpin que consiguiera los planos de la Torre Oscorp y el código de patrón genético para la sala de cultivo de superarañas. Después de evitar varias posiciones de vigilancia donde fácilmente podría sospecharse de él, Locke pronto llegó a la sala de cultivo de superarañas de Oscorp. Después de abrir la puerta con el código de patrón genético que había obtenido de antemano, Locke entró abiertamente. Según la información proporcionada por Kingpin, no había cámaras dentro de la sala de cultivo, por lo que no tuvo que preocuparse en absoluto por ser filmado. Dentro de la sala de cultivo, las superarañas criadas por el padre de Peter habían sido equipadas con su propio bloqueo genético, lo que resultó en que Oscorp solo pudiera utilizar su super seda superdura, pero no pudiera utilizar las otras habilidades de las superarañas. Chapter 13. Así que esta sala de cultivo era básicamente una casa de producción de seda, cubierta por todas partes con las redes de las superarañas. Locke se burló. En su opinión, Norman Ashburn debe haberse vuelto senil debido a la enfermedad genética de su familia para enviar gente a lidiar con el cultivador de superarañas antes de encontrar una manera de descifrarlas. Estas superarañas simplemente fueron desperdiciadas en Oscorp. Además, Oscorp no estaba fundamentalmente calificado para poseer las superarañas creadas por la inteligencia de la familia Parker. 1. Una luz fría brilló en los ojos de Locke. Presionó su mano izquierda contra su muñeca derecha y, con un ligero silbido, una docena de hebras de correas, mucho más delgadas de lo normal, salieron disparadas de su muñeca, envolviendo con precisión una docena de superarañas. Cuando Locke retiró su muñeca, recuperaron la docena de superarañas y las agruparon en bolas de seda un poco más grandes que canicas. Las bolas de seda tenían pequeños espacios, por lo que Locke no tuvo que preocuparse de que las superarañas murieran rápidamente y las colocó directamente en el bolsillo grande de su abrigo. A continuación, Locke disparó más hebras de cinta, usando la seda para bloquear las salidas de los rociadores contra incendios en el techo. Finalmente, sacó una bomba incendiaria especializada de su otro bolsillo, una con una carcasa personalizada que los controles de seguridad no podían detectar, y sacó el alfiler con una mano. Clic, clank. Cuando el alfiler cayó al suelo, Locke arrojó casualmente la bomba incendiaria a la sala de cultivo cubierta de telarañas. Cuando la llama intensamente blanca de la bomba incendiaria tocó las telarañas de la sala de cultivo, el fuego se extendió instantáneamente a lo largo de la seda por toda la sala, encendiendo innumerables superarañas en las telarañas. En medio de los gritos de estas superarañas, Locke salió indiferentemente de la sala de cultivo. Oscorp no merecía poseer estas superarañas, y Locke ciertamente no podía permitir que nadie más las obtuviera. Aunque la probabilidad era pequeña, no quería que nadie más que él algún día rompiera el bloqueo genético de las superarañas y obtuviera el poder de Spider-Man. Por lo tanto, aparte de las superarañas que sostenía, era mejor que todos los demás en el mundo desaparecieran. El mundo necesitaba a Spider-Man, pero no necesitaba tantos Spider-Man. Después de que Locke salió de la sala de cultivo de superarañas, toda la torre Oscorp sonó con una estridente alarma de incendio. Como había bloqueado preventivamente las salidas de agua de la sala de cultivo, no se pudo controlar el incendio en el interior. Después de quemar hasta la muerte a todas las superarañas, las llamas ya mostraban signos de extenderse hacia afuera. Locke no estaba en absoluto preocupado. Simplemente caminó entre la multitud evacuada en pánico, acercándose silenciosamente a Peter, quien también estaba siguiendo a la multitud fuera del edificio. Sacó una superaraña de su capullo de seda y la colocó dentro del collar de Peter. 1. Luego desapareció en silencio, reapareciendo junto a Gwen, que miraba a su alrededor entre la multitud. Él envolvió su brazo alrededor de su cintura, la protegió en su abrazo y fácilmente abrió un camino entre la multitud usando su ventaja física. Después de percibir el leve olor a incienso leñoso en Locke, Gwen inmediatamente se sintió increíblemente segura. Se apoyó en el ancho pecho de Locke, lo que le permitió sacarla del edificio. Literalmente la sacó, debido a la diferencia de altura entre Gwen y Locke. Cuando Locke envolvió su brazo alrededor de su cintura,
Un ligero levantamiento levantó sus pies del suelo, y ni siquiera necesitó dar un paso. Una vez afuera de la Torre Oscorp, Gwen estaba borracha como un gatito que había inhalado hierba gatera, con el rostro enrojecido y reacia a abandonar el abrazo de Locke. Sin embargo, Gwen pronto notó a alguien que parecía incluso más ebrio que ella. Ese era Pedro. Peter estaba actualmente en cuclillas en el suelo, agarrándose la cabeza, junto al Dr. Connors, cuyo rostro estaba lleno de ansiedad. Al ver esto, la mente borracha de Gwen se aclaró de inmediato. Ella agarró a Locke y se apresuró hacia Peter. «Dios mío, profesor, ¿qué le pasó a Peter?». Gwen le preguntó ansiosamente al Dr. Connors, mirando el rostro sonrojado de Peter. Dr. Connors, en ese momento, parecía ansioso y desconcertado. «Yo tampoco lo sé. Peter y yo acabábamos de comenzar el nuevo experimento del algoritmo cuando sonó la alarma de evacuación de emergencia en el edificio, y Peter y yo evacuamos rápidamente con todos los demás. Pero justo ahora, Peter de repente gritó mientras estábamos entre la multitud que evacuaba. Poco después, se sintió mal y dijo que estaba mareado. Estaba a punto de llamar a los servicios de emergencia. Al escuchar esto, Locke impidió que el Dr. Connors llamara a los servicios de emergencia. Levantó a Pedro con una mano y meneó la cabeza. «Es demasiado caótico aquí y es posible que el personal de emergencia no llegue a tiempo. Yo conduje hasta aquí. Llevaré a Peter al hospital ahora». Nui Face Grigi. Al ver a Locke sereno, tanto el Dr. Connors como Gwen respiraron aliviados y asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Como el Audi R8 de Locke era biplaza, el Dr. Connors y Gwen no pudieron ir con él. Solo podían ordenarle a Locke que se asegurara de notificarles una vez que Peter estuviera bien. Locke aceptó de inmediato y luego ayudó al semiconsciente Peter a subir a su R8 estacionado al costado de la carretera. Sin embargo, después de arrancar el coche y marcharse, no llevó a Peter al hospital como les había dicho a los dos, sino que condujo hacia su casa. Porque Locke sabía muy bien que Peter no estaba enfermo, los genes de su cuerpo se estaban reorganizando, y eso no era algo que un médico común pudiera resolver. Y aunque pudiera solucionarse, Pedro no necesitaba que así fuera. Este fue un regalo divino, no un desastre. Después de que Locke trajo al inconsciente Peter a casa, no encontró a Ben ni a May allí. Era fin de semana y también estaban descansando. Locke supuso que estaban ausentes porque su padre había llevado a su madre a dar un paseo en el auto nuevo. Quizás ni siquiera volverían esta noche. Y era mejor que no regresaran, ahorrándole la molestia de encontrar una excusa para explicarles la condición de Peter. Después de que Locke volvió a poner a Peter en su habitación y lo cubrió con una manta, lo dejó solo. Ahora solo necesitaba esperar a que Peter completara su transformación. En cuanto a todo lo demás, mañana se lo explicaría lentamente a Peter. Tal como Locke esperaba, Ben y May no habían planeado regresar a casa hoy. Simplemente llamaron a Locke y le dijeron a él y a Peter que organizaran la cena ellos mismos, ya que tenían algo que hacer y regresarían mañana por la mañana. Locke solo esperaba que a su edad, la pareja de ancianos no tuviera otro hermano menor para él. Sin embargo, sus padres en este universo, Ben y May, no eran tan viejos como las dos primeras generaciones en las películas, estaban más cerca de la edad de la tía May de Dutch Spider-Man. Tenían alrededor de 50 años. Aunque no eran jóvenes, ciertamente no eran viejos. Además, debido a que Locke había comprado suplementos continuamente para la familia durante los últimos 2 años, la pareja de ancianos no se diferenciaba de las personas de mediana edad de 40 años. Bueno, eso significaba que la pareja de ancianos definitivamente tenía la posibilidad de una segunda primavera. Después de colocar las superarañas restantes en el vivero preparado previamente en su exclusivo gimnasio subterráneo, Locke se preparó una cena nutritiva y deliciosa, dándole a sus papilas gustativas una noche libre de la destrucción culinaria de May 1. Chapter 14. Después de hacer ejercicio un rato y jugar solo, a las 9 p.m., Locke se quedó dormido a tiempo. ¡Oh mierda! ¡Maldita sea, maldita sea! ¿Qué está pasando? No derrames. Por la mañana, Locke se despertó con el sonido de la exclamación de Peter desde la casa de al lado. Locke se sentó lentamente en la cama.
En medio de los continuos golpes de Peter metiéndose en problemas en la casa de al lado, se vistió sin prisas y se cepilló los dientes antes de abrir la puerta y girar la perilla hacia la habitación de Peter de al lado. Locke miró el despertador de la mesita de noche de la habitación de Peter que había sido destrozado en pedazos. Luego miró a Peter en el baño, que estaba haciendo todo lo posible para bloquear la tubería de agua que rociaba agua por todas partes después de quitar el grifo, y gritó: «Peter». Al oír la voz de Locke, Peter giró la cabeza y dijo incoherentemente con expresión nerviosa: «Oh, Locke, puedo explicarte esto. Aunque yo mismo no estoy muy seguro, creo que debe haber una explicación razonable. Confía en mí». Al escuchar esto, naturalmente, no había ni un atisbo de sorpresa en el rostro de Locke. Después de todo, él fue quien provocó todo esto en secreto. Entonces Locke levantó la muñeca y una hebra de seda blanca salió disparada, tapando instantáneamente la tubería que Peter no podía bloquear pase lo que pasara. Esto dejó a Peter atónito. Señalando la muñeca de Locke, su voz tartamudeó levemente: ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué fue eso hace un momento? Locke no respondió la pregunta de Peter. En lugar de eso, inclinó la cabeza hacia él y dijo: «Sígueme». Dicho esto, Locke tomó la iniciativa y salió de la casa. Al ver esto, Peter no tuvo más remedio que seguirlo rápidamente. Los dos bajaron las escaleras y Peter lo siguió hasta el gimnasio subterráneo, donde normalmente solo iría Locke. Locke encendió las luces del gimnasio. Con la amplia gama de equipos, levantó con una mano una barra de 1000 kilogramos especialmente fabricada y la arrojó a los pies de Peter. Golpe sordo. «Peter, levántalo». Al oír esto, Pedro se señaló a sí mismo confundido: Yo. Lo había sentido hace un momento, cuando la barra aterrizó cerca de sus pies, el suelo tembló violentamente. Además, al observar las enormes placas de peso a ambos lados de esta barra, tipos que nunca había visto antes, no le resultó difícil imaginar que el peso de esta barra estaba completamente más allá del rango normal. Locke asintió: «Así es, tú, Peter Parker, levántalo». Después de recibir la confirmación de Locke y darse cuenta de que no había escuchado mal, Peter miró la barra por los pies y no pudo evitar tragar, preguntando: Entonces, ¿cuánto pesa exactamente esta cosa? Locke respondió con indiferencia: «No es tan pesado, solo pesa alrededor de 2200 libras». «Oh, entonces son solo 2. Espera, ¿qué tan pesado dijiste?». Peter primero respiró aliviado, pero luego se dio cuenta de que había escuchado mal, no eran 200 libras, sino más de 2000 libras. Eso es una tonelada. Mierda. Esta barra pesa tanto como una docena de él. En ese momento, Peter de repente se dio cuenta de que la fuerza de su primo parecía anormalmente alta. Hay que saber que el récord de peso muerto más alto en la historia de la humanidad es de solo cerca de 500 kilogramos, pero su primo levantó fácilmente una barra que pesaba más del doble que el récord con una sola mano. Sigue siendo jodidamente humano. De repente, Peter se sintió un poco extraño con su primo, hasta que, bofetada. Una sensación familiar de dolor provenía de su cabeza. Al mirar a Locke, que estaba retrayendo sus 2 dedos de su cabeza, Peter confirmó que en realidad se trataba de su primo y no de un impostor alienígena. Locke le dio una palmadita a Peter en el hombro y dijo con voz firme: «Peter, sé que tienes muchas preguntas en mente ahora mismo y te diré todo lo que quieras saber, pero el requisito previo es que las levantes primero». La voz de Locke parecía tener una cualidad mágica, lo que provocó que las complejas emociones de Peter se calmaran lentamente. Luego asintió pesadamente hacia Locke. No es que Peter realmente quisiera resolverlo todo con tantas ganas, sino que confiaba en su primo. Desde pequeño hasta ahora, todo lo que decía su primo tenía una razón detrás. Esta vez no fue la excepción. Peter se inclinó, agarró la barra con ambas manos, respiró profundamente y le dio un tirón repentino y poderoso. Inmediatamente, Peter sintió que el mundo giraba. Cuando su visión se aclaró nuevamente, Peter se encontró mirando al techo. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que había caído al suelo y la barra todavía presionaba contra su pecho. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó exactamente?
Esa fue la primera duda de Pedro. Entonces, mirando la barra que presionaba contra su pecho, Peter inconscientemente llamó a Locke para pedirle ayuda. Dios mío. Mi pecho, mi pecho. Bloquea, sálvame, sálvame rápido. Al escuchar esto, Locke no fue a salvar a Peter. En cambio, cruzó los brazos y una sonrisa juguetona apareció en las comisuras de su boca. Salvarte. Peter, has olvidado cómo terminó encima de ti. Peter quedó atónito por un momento, y luego su pequeño e inteligente cerebro rápidamente repitió el recuerdo. En ese momento pensó que como esta barra pesaba 1000 kilogramos, no podía levantarla. Entonces planeó hacer todo lo posible para moverlo un poco y considerarlo un éxito, por lo que usó todas sus fuerzas. Y luego. Silbido. De repente, Peter jadeó. Porque en su memoria, había levantado fácilmente la barra de 1000 kilogramos y, como había usado demasiada fuerza, también se había hecho caer hacia atrás junto con la barra. Él. Una persona que pesaba menos de una décima parte de esta barra en realidad había levantado esta enorme barra de 1000 kilogramos. De verdad. Pero cuando Peter agarró la barra de su pecho e intentó levantarla y realmente lo logró, se dio cuenta de que todo era real. Después de ponerse de pie mientras sostenía la barra y la arrojaba al suelo, lo que provocó otro fuerte golpe y vibración, Peter finalmente se despertó como de un sueño. Él, Peter Parker, se había convertido en un superhéroe. Al ver que Peter había aceptado el hecho de que su fuerza había aumentado, Locke enganchó la barra con el dedo del pie, la golpeó y usó una fuerza inteligente para arrojar con precisión la barra de regreso al estante de almacenamiento. Él sonrió y dijo: ¿Cómo te sientes, Peter? No se siente genial. Peter primero miró con sorpresa el estante de almacenamiento detrás de Locke, que no parecía seguir las leyes de la física, no se había derrumbado incluso después de ser golpeado por la barra de 1000 kilogramos. Luego miró sus propias manos y una sonrisa emocionada se extendió por su rostro. Así es, se siente genial, súper genial. Siento que todo mi cuerpo está lleno de un poder invencible. Locke no pudo evitar mover la comisura de su boca. Extendió la mano y golpeó a Peter en el pecho. Te doy una pulgada y tú tomas una milla. Con tu pequeño cuerpo actual, ¿quieres compararte con Superman? Olvídate de Superman, comparado conmigo, todavía estás muy lejos. Peter se tocó el pecho, que no había sentido nada cuando fue golpeado por una barra de 1 tonelada en ese momento, pero ahora sentía claramente dolor por el golpe aparentemente leve de Locke. Finalmente se calmó de la oleada de poder, su cerebro triunfó sobre sus músculos y la razón recuperó la posición elevada. Chapter 15. Esto hizo que Pedro se diera cuenta de un hecho. Que por muy fuerte que fuera, en esta casa seguía siendo solo un hermano menor. Y su primo era la imponente montaña que nunca podría superar. Sin embargo, Peter no odiaba la sensación de tener una montaña insuperable por delante, al contrario, lo disfrutaba bastante. Como no podía cruzarlo, mejor que se diera la vuelta y se apoyara en la montaña para descansar. Después de todo, ¿qué tenía de malo tener una gran montaña que te ayudara a protegerte del viento y la lluvia? Además, si cruzaras, ¿quién diría que el otro lado de la montaña no sería un abismo sin fondo? Habiendo recuperado la compostura, Peter ahora sintió curiosidad por el origen de sus habilidades. Debido a la actuación igualmente sobrehumana de Locke anteriormente, un destello de inspiración golpeó la mente de Peter y adivinó. Lo sé, Locke. Este es el despertar de nuestro linaje ancestral, ¿verdad? En realidad, nuestra familia tiene un talento oculto de sus ancestros antiguos, y casualmente lo despertamos. Estoy en lo cierto. 1. Cierto, también como los malolientes zapatos de cuero de tu tío. Locke extendió la mano nuevamente, moviendo 2 dedos contra la frente de Peter. Te dije que no vieras tanto anime. Despertar de la línea de sangre. Estamos en Estados Unidos, no en Nian. ¿Qué tipo de linaje ancestral podríamos despertar? El linaje ancestral de un reparador profesional de desmotadoras de algodón. Después de sermonear al Chunibyo Peter, Locke caminó hacia una pared y presionó su mano contra ella. Con un pitido, la pared se abrió en el medio, revelando otra entrada hacia abajo.
Peter quedó atónito al verlo. Un sótano dentro de la habitación subterránea. ¿Cómo no sabía que su casa tenía un lugar así? ¿Cuándo le gustó esto a Locke? Pero Locke obviamente no tenía intención de explicarle esta pregunta trivial a Peter y ya había comenzado a caminar solo. Pedro solo pudo reprimir las dudas en su corazón y seguirlo. La zona de abajo era aún más un paraíso escondido. A diferencia del gimnasio de arriba, el nivel inferior era un laboratorio que no era en absoluto inferior al laboratorio del Dr. Connors, lleno de todo tipo de valiosos equipos de investigación. Pero la mirada de Peter no se centró primero en el costoso equipo de investigación, en cambio, miró directamente a una pared de vidrio que mostraba varios trajes. Peter caminó inconscientemente hacia la pared de exhibición, extendiendo la mano para tocar el vidrio y moviéndose de izquierda a derecha sobre cada traje. En orden. El primero era un juego de matones que consistía en una sencilla máscara de ladrón negra, gafas de sol negras, una sudadera con capucha roja oscura, pantalones cargo negros y botas negras. Este fue el set que Locke armó al azar cuando debutó para ocultar su identidad, evitando la exposición y las represalias de los forajidos en Hell's Kitchen. La segunda fue una mejora importante, no solo cambió de un atuendo desigual a un traje ajustado de una sola pieza completamente negro, sino que el material también recibió un gran impulso, cambiando de una tela común a una fibra de spandex elástica. Este fue el primer traje verdaderamente funcional que Locke se hizo usando el dinero que Kingpin lavó para él después de convertirse oficialmente en un asesino a sueldo clandestino. El tercero era el traje que Locke estaba usando actualmente, que era el traje negro y rojo que usó cuando aniquiló a Nia Angan la última vez. Este no fue hecho por él mismo, lo hizo a medida por alguien del mundo subterráneo. Este traje no solo era más profesional en su artesanía que el que él mismo fabricó, pero el material también había sufrido una importante mejora basada en la segunda versión, utilizando material compuesto de nylon a prueba de balas que podía resistir la penetración de armas de fuego de pequeño calibre. En términos de color, cambió del negro sólido de la segunda versión al escarlata en la mayor parte, excepto la cabeza, los hombros y los guantes, que permanecieron negros, y presentaba un icono de araña negra en el pecho que representaba su identidad. Las funciones del traje también experimentaron una mejora masiva, además del material a prueba de balas, era resistente al agua, retenía el calor, se secaba solo, mejoraba la somatosensorialidad, ajustaba la temperatura y presentaba imágenes térmicas en los ojos. Aunque no era tan avanzado como el traje de nano araña que Tony Stark crearía más tarde, aún podría llamarse una pieza de tecnología negra pura. Y este único traje le había costado a Locke casi $10 millones. Si estas funciones no hubieran valido la pena, Locke habría querido aplastarle la cabeza al diseñador underground en el momento en que escuchó la cita. Ganar dinero de esta manera era más rápido que robar a otros criminales. Además, era un mercado de vendedores sin oferta. Porque ese diseñador solo hacía trajes personalizados para asesinos que se habían hecho un nombre, los asesinos comunes ni siquiera tenían derecho a conocerlo, y mucho menos a encargar un traje. Si Locke no se hubiera labrado ya el título de araña venenosa en el mundo asesino y hubiera tenido a Kingpin como intermediario, no lo habrían logrado ni siquiera si tuviera 10 millones. Esta fue también la razón por la que Locke trabajó duro para realizar misiones por dinero y mantuvo una relación decente con Kingpin a pesar de saber que no era una buena persona. Porque a veces no tener dinero ni conexiones realmente no sirve. Y cuando Peter volvió su mirada hacia el cuarto traje en la pared de exhibición, el último, ya no podía apartar la mirada. Era un traje rojo y azul, muy similar en diseño al tercer traje, aunque con diferencias sutiles. Por ejemplo, el tercer traje no tenía patrones adicionales aparte del logotipo de la araña en el pecho. Pero este traje rojo y azul, además del logotipo de la araña, tenía muchos patrones similares a telarañas agregados al diseño de la parte superior del cuerpo. Y en términos de color, a diferencia de la combinación moralmente ambigua de negro y escarlata del tercer traje, este, aunque todavía tenía rojo, era un cómodo rojo brillante, combinado con un azul que los villanos rara vez usaban. A simple vista parecía muy heroico. Aparte de eso, la mayor diferencia fue que este traje era claramente más de una talla más pequeño que los tres anteriores.
Este no parecía un traje en el que pudiera caber la musculosa figura de 2 metros de altura de Locke, en cambio, parecía más bien. De repente, Peter se giró para mirar a Locke, y su respiración se aceleró mientras le preguntaba: «Locke, ¿podría ser esto?». Locke había estado apoyado contra la pared, observando silenciosamente a Peter inspeccionar cada traje. No fue hasta que Peter alcanzó el cuarto traje y le preguntó que Locke extendió la mano y usó la huella de su palma para abrir la pantalla de vidrio del cuarto traje, sonriendo. «¿Qué estás ahí parado? No crees que pueda caber en este traje, ¿verdad? Mi talla no es tan pequeña como la tuya». Al escuchar esto, en medio de sus emociones conmovidas, una capa de líneas negras apareció en la frente de Peter. «Los chistes son chistes, pero no te metas con el tamaño. Su tamaño no era pequeño, ¿vale?». Pero inmediatamente, Peter recordó cuando él y su primo tenían un concurso cuando eran niños para ver quién podía orinar más lejos. La pistola de agua a alta presión de su primo lo hizo guardar silencio nuevamente. 1. Oh no, parece que me he encontrado con un problema irrefutable. Chapter 16. Sin embargo, Peter rápidamente dejó de lado la cuestión del tamaño y con impaciencia sacó el traje rojo y azul del armario. ¿Y que si es pequeño? De todos modos, nadie más puede verlo, pero un traje genial es un asunto que dura toda la vida. Inmediatamente, Peter realizó un saludo bananero de Año Nuevo para Locke en el acto, desnudándose hasta quedar en ropa interior antes de ponerse el traje en el cuerpo. Él y Locke habían crecido juntos desde que eran pequeños, por lo que ciertamente no se sentía avergonzado. Una vez que Peter se puso el traje de Spider-Man, apareció un Spider-Man nuevo ante Locke, con un aspecto fresco y elegante. Con las manos en las caderas, Peter no podía esperar para preguntarle a Locke: «¿Cómo está? Me veo genial con esto». Locke se paró a un lado, barbilla en mano, evaluando a Peter con el traje de araña. No pudo evitar maravillarse. «Tisk tisk, genial. Este traje realmente te queda mejor. Por supuesto que ni siquiera puedes encajar en él». Peter asintió como si fuera obvio, sin saber que las palabras de Locke no tenían sentido literal en absoluto. Esto no se debió solo a que Peter llevaba el estilo clásico, sino también a que el temperamento de Locke era fundamentalmente diferente al de Peter cuando llevaba el traje. A primera vista, Peter desprendía una sensación de seguridad y amabilidad. Pero cuando Locke vestía el traje, incluso si no hablaba, exudaba una sensación invisible de opresión y peligro. Por ejemplo, cuando Peter llevaba el traje, parecía el tipo de superhéroe de buen corazón que ayudaría a una anciana a cruzar la calle. Pero cuando Locke lo usó, parecía más un supermatón que arrojaría suciedad a los ojos de alguien. 1. De hecho, ese fue efectivamente el caso, pero Peter no tenía idea de que había entendido mal. Actualmente estaba inmerso en experimentar las maravillas del traje de araña. Así es, el traje de araña que llevaba Peter era en realidad el mismo modelo que el tercer traje de Locke, con solo diferencias en patrón y color. Este también era un traje de alta tecnología que Locke había gastado decenas de millones de dólares en personalizar para Peter. Con la inteligencia de Peter, ni siquiera necesitaba que Locke le explicara mucho, rápidamente descubrió por sí solo la mayoría de las funciones del traje. Mientras Peter se familiarizaba con las características del traje, Locke también abrió el tercer gabinete y se puso su propio traje negro y rojo. En el momento en que Locke bajó la máscara para cubrirse completamente la cara, Peter, que se había estado familiarizando con su traje, reaccionó de repente como un gato con el pelaje de punta. El pelo de todo su cuerpo se levantó. Después de dar instintivamente varios pasos rápidos hacia atrás, Peter se agachó ligeramente y adoptó una postura cautelosa. Esto no tenía nada que ver con la voluntad consciente de Peter, era enteramente el mecanismo de defensa autónomo de su cuerpo el que entraba en acción, todos los movimientos instintivos. Su conciencia aún no había alcanzado a su cuerpo. Solo después de reaccionar, Peter siguió la inexplicable sensación de peligro hacia su fuente, solo para descubrir que la fuente era Locke, quien acababa de ponerse el traje número 3. Y no estaba seguro de si era una ilusión, pero a los ojos de Peter, el Locke que vestía el traje negro y rojo, ya alto, ahora parecía aún más imponente, con una imagen más grande y tenue de una araña tricolor asomándose detrás de él.
Pedro, ¿qué pasa? No fue hasta que Locke notó que algo andaba mal con Peter y se quitó la máscara que la piel de gallina y la sensación de peligro se desvanecieron gradualmente cuando Peter miró ese rostro familiar. Locke, por supuesto, sabía exactamente qué estaba pasando con la reacción de Peter. Porque él también lo tenía, el Spider-Sense que podía predecir el peligro. Pero lo que no entendió fue que solo se había puesto el traje, no había dirigido ninguna intención de matar ni de atacar a Peter. Porque el Spider-Sense de Peter se activó por sí solo. Dejando de lado cualquier resonancia especial que pudiera ocurrir entre los Spider-Men, la reacción de Peter claramente no fue ese tipo de resonancia mutua. Esta era claramente una percepción de peligro entre depredadores. Peter tardó un tiempo en recuperarse. También se quitó la máscara, jadeando pesadamente, y explicó con miedo persistente. Yo no sé. De repente sentí una inexplicable e intensa sensación de peligro. Instintivamente miré hacia la fuente y no esperaba que fueras tú. Me diste una poderosa sensación de opresión, como un ser superior que menosprecia a uno inferior. Y vagamente me pareció ver una araña detrás de ti, una araña gigante tricolor. Locke entrecerró los ojos y se perdió en sus pensamientos. Una araña tricolor. ¿No era esa la araña que lo había envenenado hasta la muerte en su vida anterior y supuestamente le dio sus poderes de Spider-Man después de transmigrar? Siempre había pensado que sus habilidades actuales de Spider-Man eran todo lo que esa araña le había dado. Pero ahora parecía que la araña no era tan simple. Y una cosa era que Pedro no dijera nada, pero ahora que mencionaba esa sensación de opresión de un superior a un inferior, porque Pedro le parecía un poco delicioso ahora. Por supuesto, no era una delicia relacionada con el apetito, ni tampoco era sexual, era una sensación de querer aplastar a Peter bajo sus pies. Además, ahora sentía una sensación especial similar a Spider-Sense, como si, siempre que derrotara a Peter y lo pisara, pudiera ganar algo de él. Locke nunca fue alguien que adivinara, si sentía algo, normalmente lo probaba en el acto. Entonces se rompió el cuello y le sonrió ampliamente a Peter. Peter, ahora tienes una fuerza poderosa que supera con creces a la de la gente común, pero no servirá si tu mentalidad sigue siendo tan frágil como antes. Por lo tanto, es necesario poseer la capacidad correspondiente para soportar la presión. Solo entonces podrás mantener la calma cuando te enfrentes a cualquier enemigo poderoso. Peter miró a Locke, cuya sonrisa parecía algo amenazante en sus ojos. Su inexplicable sensación de peligro volvía a estallar y tenía una ominosa premonición en su corazón. Tragó fuerte y le preguntó a Locke. Capacidad correspondiente para soportar la presión. ¿Qué debo hacer? Locke apretó los puños y caminó hacia Peter paso a paso. No es obvio. Combate real, por supuesto. Nada ayuda más a uno a crecer que experimentar personalmente la presión que ejerce un enemigo poderoso. Cuando cayó la última frase de Locke, el corazón de Peter latía cada vez más rápido, y esa familiar sensación de peligro estalló por completo. De repente se dio cuenta de que Locke no estaba bromeando, hablaba en serio. Pero debes estar bromeando. Él no quería pelear con su primo, este monstruo. Era simplemente un héroe que acababa de abandonar el pueblo de origen. Porque tuvo que enfrentarse a su primo, este gran rey demonio, ahora mismo. Entonces Peter se giró decisivamente y salió corriendo, saliendo del segundo sótano a una velocidad y agilidad que apenas podía creer, regresando al gimnasio en el primer sótano. Chapter 17. Pero justo cuando estaba a punto de seguir corriendo hacia la entrada del gimnasio en el primer sótano, se dio cuenta de que su primo ya estaba esperando en la única salida. Peter se sorprendió, ¿desde cuándo? También había una sola salida en el segundo nivel del sótano, porque no se había dado cuenta cuando salió su primo. La respuesta, naturalmente, fue que, en comparación con Peter, Locke era más rápido y estaba más familiarizado con sus habilidades. Peter tomó la palabra, mientras que Locke tomó el techo. Como Spider-Man, arrastrarse por las paredes es naturalmente más rápido que correr. Después de todo, ¿qué araña que se respeta a sí misma camina por el suelo? Todos caminan sobre las paredes, ¿vale? Locke cruzó los brazos y miró a Peter con una leve y cómplice sonrisa en su rostro.
correr. Desde que éramos niños, cada vez que Ben y Mai me decían que fuera a buscarte, ¿cuándo has podido escapar de mi alcance? Así que simplemente acepta tu destino. No importa lo fuerte que te vuelvas, tu hermano sigue siendo tu hermano. Acepta obedientemente este entrenamiento especial de tu hermano mayor. Con eso, Locke le arrojó 2 pulseras de metal a Peter. Peter los captó instintivamente, luciendo un poco confundido. ¿Qué son estos? Locke explicó con calma: los Webshooters. Se llevan en las muñecas, con el botón de disparo debajo. Son herramientas para ayudarte en tu movimiento y combate. Al oír esto, Peter miró y se dio cuenta: eso es lo que usaste para tapar las tuberías de mi habitación esta mañana. Me preguntaba cómo hiciste eso, así que usaste estos. Locke levantó una ceja y señaló con el dedo a Peter: no, esas son cosas que solo una araña como tú necesita. No los necesito. Aunque él mismo había fabricado Webshooters, nunca le había importado esa tecnología externa. Porque el fluido web que su propio cuerpo producía a través de algún principio desconocido era el más confiable. Los tiradores de telarañas pueden funcionar mal, pero sus telarañas orgánicas nunca fallarían mientras creyera firmemente en sí mismo. Después de ponerse las 2 telarañas en las muñecas, Peter bajó la cabeza con una sonrisa astuta y luego, sin previo aviso, levantó la mano y disparó una telaraña hacia Locke en la salida. Sin embargo, era la primera vez que Peter utilizaba Webshooters, por lo que su puntería claramente no era tan buena. Originalmente tenía la intención de dispararle a los pies de Locke, con la esperanza de atraparlo con la cinta para poder aprovechar la oportunidad de huir. Pero la red que lanzó se desvió un poquito de sus expectativas, volando directamente hacia la cabeza de Locke. Mierda. ¿O no? Al darse cuenta de que estaba a punto de causar problemas, Peter inmediatamente se agarró la cabeza con frustración. Afortunadamente, el disparo de la cinta no golpeó la cabeza de Locke. Justo antes de que pudiera salpicar su cara, Locke inclinó la cabeza y la esquivó fácilmente. Pero la mala noticia fue que después de esquivar, Locke sacó esa máscara que Peter temía y se la puso. Araña venenosa, entra al escenario. En lugar de pedir clemencia, realmente tomaste la iniciativa de desafiarme. Interesante. Con la máscara puesta, la voz de Locke sonaba un poco más profunda y tenía un toque de emoción. Desde su debut, sus oponentes habían sido en su mayoría gente corriente, lo que durante mucho tiempo le había parecido aburrido. Ahora que Peter finalmente se había convertido en Spider-Man, finalmente tenía un saco de boxeo que podía soportar sus golpes. Locke se agachó ligeramente, los brazos se extendieron hacia los lados con los dedos enganchados, asumiendo una postura de combate. Sin esperar a que Peter negara que lo estaba desafiando, Locke ya había cargado hacia Peter. Aunque el novato Peter tenía la advertencia de peligro de su Spider-Sense, todavía no podía reaccionar a tiempo al extremadamente rápido Locke. Antes de que pudiera adoptar una postura defensiva, Locke se golpeó el abdomen con la palma hacia arriba. La fuerza del golpe fue tan fuerte que Peter salió volando hacia arriba, estrellándose contra el techo a varios metros de altura. En su dolor, Peter instintivamente puso sus manos detrás de su espalda para evitar una lesión secundaria en su columna. Pero entonces Pedro descubrió algo milagroso: después de presionar sus manos contra el techo, no cayó. En cambio, todo su cuerpo quedó pegado al techo. Nuestro poder no proviene de algún despertar de linajes ancestrales, proviene de las arañas. Poseemos la superfuerza de las arañas que supera con creces su tamaño corporal, así como su aguda percepción del peligro. Asimismo, nuestros miembros tienen esas cerdas que les permiten caminar sobre cualquier terreno como si fuera terreno llano. De pie en el suelo, Locke se enderezó y miró ligeramente hacia arriba, explicándole a Peter el origen de sus habilidades. Así que así es, ahí. Peter acababa de asentir cuando miró hacia abajo y vio una red pegada a su pecho. Luego, con un grito como el de un gato, Locke derribó a Peter y luego lo echó. Peter permaneció tendido en el suelo, sin aliento durante un rato antes de recuperarse. Agarrando el pecho, se levantó y se quejó a Locke. Hermano, realmente eres mi hermano. Es solo entrenamiento, es necesario golpear tan fuerte. Esta es definitivamente una represalia intencional por mi error de ahora.
Al oír esto, Locke levantó 3 dedos y dijo con calma. Primero, si te hubiera golpeado muy fuerte, no habrías podido levantarte después del primer golpe. En segundo lugar, te distraes con demasiada facilidad con la interferencia externa. Si no corriges esto, se convertirá en tu debilidad fatal en el futuro. Tercero, tienes razón. Esto es una represalia y aún no he terminado. Entonces, pequeña araña, estás lista para lo que viene. Al oír esto, Peter levantó rápidamente la mano en señal de rendición. Por supuesto que no estoy listo, Pero antes de que Pedro pudiera terminar, otra red voló, sellando directamente su boca mientras se preparaba para rendirse. La comisura de la boca de Locke se curvó bajo su máscara. Es broma. No me importa si estás listo o no. Cuando Locke sonríe, la vida y la muerte están en juego. El gimnasio del sótano de la familia Parker estuvo excepcionalmente animado hoy. Los gritos de Peter no cesaron durante 1 hora entera. No fue hasta 1 hora después, cuando Peter estaba tendido en el suelo, incapaz incluso de gatear, que Locke finalmente terminó el entrenamiento especial, todavía sintiéndose insatisfecho. Por supuesto, la paliza que recibió Peter durante esa hora no fue en vano. Bajo el ritmo de combate de alta intensidad de Locke, Peter se vio obligado a familiarizarse con todas sus habilidades como Spider-Man y podía usarlas para el combate básico. Y Peter no fue el único que ganó algo esta vez. Locke también ganó algo, y su ganancia no fue menos significativa que la de Peter obteniendo sus poderes de araña. Porque él también había obtenido poderes de araña. Ahora alguien podría preguntar, ¿eso no es una tontería? Hace mucho tiempo que no tienes poderes de araña. No. Sus poderes de araña existentes eran diferentes a los que acababa de obtener. Lo que obtuvo esta vez no fueron sus propios poderes de araña, sino los de Peter. Anteriormente, en esa premonición desconocida, no había sentido que podía obtener algo de Pedro después de derrotarlo completamente. Después de que derribó por completo a Peter, esa premonición se hizo realidad. Y no fue solo un poco, había obtenido todos los poderes de araña de Peter. La superfuerza, los reflejos, el sentido de araña y la habilidad de trepar paredes que Peter acababa de adquirir se agregaron a los suyos, lo que resultó en una mejora igual a la de Peter. Por ejemplo, su fuerza original era aproximadamente el doble de la fuerza actual de Pedro. Después de recibir el impulso del poder de Pedro, su fuerza aumentó a 3 veces la de Pedro. Y no era solo fuerza, lo mismo se aplicaba a otras habilidades, excepto a la habilidad de tejer telarañas que el propio Peter no tenía. Entonces, podría obtener las habilidades de otros Spider-Man derrotándolos. ¿Qué clase de Spider-Link es este? Chapter 18. Obtener las habilidades de araña de Peter también hizo que la mente de Locke corriera con posibilidades. Es decir, dado que podría obtener las habilidades de Peter, podría también obtener las habilidades de otros Spider-Man. Aunque normalmente cada universo solo tiene un Spider-Man. Pero como ya hemos dicho, eso es simplemente normalmente. Desde el momento en que se inmiscuyó en este universo, el universo mismo ya no era tan normal, estaba destinado a cambiar muchas cosas al respecto. Dado que Peter podría convertirse en Spider-Man bajo su intervención, podrían otros hacer lo mismo. Por ejemplo, Ben Parker, que también es Spider-Man en cierto universo. Y Gwen Stacy, que es Ghost Spider en cierto universo. Si Ben y Gwen también obtuvieron poderes de araña bajo su intervención, podría entonces continuar adquiriendo las habilidades de otros Spider-Man al derrotarlos. De todos modos, todavía le quedan más de 1 docena de superarañas, ¿por qué no intentarlo? Locke estaba un poco tentado. Pero no era impulsivo. Ben y Richard son hermanos biológicos, por lo que tal vez podrían obtener las habilidades de Spider-Man. Pero la Gwen de este universo no puede. Las superarañas de este universo habían sido cifradas genéticamente para la familia Parker por el padre de Peter. Gwen no tiene los genes de la familia Parker. Si la mordieran precipitadamente, no solo no se convertiría en Spider-Man, sino que probablemente moriría por colapso genético. Además, Locke no estaba seguro de si un universo podría albergar 2 o más Spider-Man simultáneamente, además de él mismo, la anomalía que no fue mordido por una araña en esta vida.
En Spider-Verse, fue porque la superaraña de Tierra 42 mordió accidentalmente a Miles que el Spider-Man original de ese universo murió. Si convirtiera a Ben en un segundo Spider-Man, Peter no moriría por eso, ¿verdad? Considerando esta posibilidad, Locke finalmente suprimió la idea por ahora. Hay riesgos involucrados, por lo que es necesario tener precaución. Además, sus estadísticas habían aumentado repentinamente en 1/3 en todos los aspectos, por lo que necesitaba algo de tiempo para dejar que las cosas se calmaran. Mientras Locke pensaba, Peter recuperó algo de fuerza gracias a la increíble capacidad de recuperación de Spider-Man y trepó desde el suelo. Que Locke obtuviera las habilidades de araña de Peter no fue una absorción directa del propio poder de Peter, era más como copiar un conjunto de datos de Peter y agregarlos a sí mismo. Así que Peter aún conservó sus habilidades de araña. Sin embargo, incluso si Pedro todavía tenía sus poderes, el dolor era muy real. Peter se levantó mientras se agarraba la cintura, se quitó la máscara y se quejó con Locke. Dios mío, Locke, ¿tienes algún tipo de rencor contra mis riñones? Porque 8 de cada 10 golpes estaban dirigidos a mi espalda baja. Locke también se quitó la máscara y dijo con calma, cuanto más te lastimes ahora, menos sangrarás después. Según mi investigación, al menos el 50% de los casos de muerte en Nueva York relacionados con ataques se deben a ataques furtivos por la espalda. Y entre ellas, además de la cabeza y el corazón, la cintura es la zona con mayor tasa de mortalidad cuando se ataca. Esto se debe a que las personas generalmente protegen inconscientemente sus cabezas y corazones, los dos puntos más vitales, pero a menudo descuidan la zona de la cintura, igualmente frágil y letal. La razón por la que seguí atacando tu cintura fue para que te adaptaras con antelación y aprendieras a proteger esta tercera debilidad vital. Locke no se lo estaba inventando simplemente. Incluso sin contar las muertes de personas comunes por ataques de cintura, mirando a lo largo de la historia de los superhéroes, muchos superhéroes perdieron su capacidad de luchar debido a graves lesiones en la cintura. Por ejemplo, incluso el propio Spider-Man se ha lesionado la espalda más de una vez. Después de todo, Locke no quería que Peter se agarrara la cintura un día y gritara, mi espalda, mi espalda. Peter pensó en ello y sintió que las palabras de Locke tenían sentido. 2. Así, aceptó el motivo y destacó el punto clave de recordar siempre proteger su cintura durante el combate. Después, Locke llevó a Peter de regreso al segundo nivel del sótano y llegó frente a un tanque ecológico. Cuando Peter vio esas arañas de aspecto familiar en el tanque, fue alcanzado como por un rayo y un rayo de comprensión pasó por su mente. Sin que Locke necesitara explicarlo, Peter conectó todos los puntos él mismo. Porque la apariencia de estas arañas era idéntica a las fotos de las superarañas radiactivas en el maletín que dejó su padre. Junto con la declaración anterior de Locke de que sus habilidades provenían de arañas. Y ayer, mientras evacuaba con la multitud durante el incendio en Oscorp, sintió que algo le mordía el cuello. Combinando estas dos cosas, Peter llegó a una conclusión aún más aterradora. Es decir, todo esto fue realmente hecho por el hombre. Ya sea la aparición de las superarañas radiactivas o su mordedura por una, todo fue orquestado. La persona que crió específicamente estas superarañas fue su padre, Richard Parker. Y el que dejó que la superaraña lo mordiera no fue otro que su primo, Locke Parker. Las superarañas fueron criadas por su padre mientras trabajaba en Oscorp, así que deberían estar en Oscorp ahora mismo. Pero ahora que estaban aquí, significaba, incluso el incendio de ayer en Oscorp fue causado por su primo. Después de llevarse las superarañas de Oscorp, su primo prendió fuego a la sala de cría para causar una distracción y luego, en medio del caos, le colocó una superaraña encima. Dada la aterradora fuerza que había experimentado personalmente por parte de Locke, Locke era completamente capaz de hacer todo esto en silencio. Y quizás su reunión con el Dr. Kaan Arsayer también fue organizada por Gwen, quien lo invitó a Oscorp. Cuando Peter le expresó sus sospechas a Locke en el tono de un detective, como era de esperar, su cabeza recibió otro fuerte golpe de Locke. Chapter 19. Los dos dedos de Locke fueron como el golpe de Jean, golpeando y dispersando el alma detectivesca Chun y View de Peter. Las conjeturas anteriores de Peter eran bastante normales,
pero como incriminó de repente a Locke como un conspirador más adelante. Él ni siquiera sabía que había pensando tanto, Gwen era incluso su cómplice. Locke admitió las partes correctas de las conjeturas de Peter, como que su padre fue quien cultivó las superarañas, y que de hecho ayer había colocado intencionalmente una superaraña en el cuello de Peter. Pero negó las otras conjeturas de Peter y añadió 2 puntos. Primero, había investigado estas cosas en secreto a través de las reliquias que Richard dejó atrás, que había mirado antes con Peter. Esto era mentira. En segundo lugar, en su investigación secreta, los padres de Peter no se suicidaron, fue porque Norman Ashburn tenía la intención de utilizar las superarañas cultivadas por el padre de Peter para la guerra. El padre de Peter no estuvo de acuerdo, por lo que Norman Ashburn envió gente para silenciarlos. Es por eso que, después de tomar algunas de las superarañas, prendió fuego a las que no pertenecían a Ashburn Enterprises en primer lugar. Esta era la verdad. Dentro de las medias verdades y medias mentiras de Locke, Peter aceptó esta dura verdad traída por su primo. Locke también le dio a Peter 2 opciones. 1. Mata a Norman Ashburn directamente para vengar a sus padres. Peter podría elegir hacerlo él mismo o Locke podría hacerlo por él. 2. Trátalo como si nunca hubiera sucedido, acepta este regalo de su padre, olvida el dolor del pasado y comienza una nueva vida. Y Pedro eligió estar solo por un tiempo. No tomó ninguna decisión, simplemente se quitó silenciosamente el traje de araña, salió aturdido de la sala subterránea y se encerró en su habitación. Respecto a esto, Locke no le ofreció mucho consuelo a Peter. Todo lo que podía hacer por Pedro, lo había hecho, todo lo que podía decir, lo había dicho. El resto solo podía depender de la propia elección de Peter. Que se convierta en un demonio o en un héroe depende de Peter. Sin embargo, sin importar la elección que hiciera Peter, el fin de Norman Ashburn de este universo sería en última instancia la muerte. Sin mencionar la enfermedad genética terminal del propio Norman Ashburn, ni siquiera Locke dejaría libre de responsabilidad a este enemigo de toda la vida de Spider-Man. Después de todo, Locke no quería que un tipo siniestro mirara a su familia desde las sombras todo el tiempo. Puede que el Duende Verde no sea el más fuerte del universo Marvel, pero su peligro para la familia de Spider-Man está entre los más altos. Sin embargo, antes de tratar con Norman Ashburn, Locke todavía quería que Peter tomara su propia decisión primero. De lo contrario, sería fácil dejar al niño con un arrepentimiento de por vida. Además, el actual Norman Ashburn aún no se ha convertido en el Duende Verde, así que no hay prisa. Pero Locke claramente olvidó el poder de sus pequeñas alas de mariposa. Cada vez que bate sus alas, afecta a más de una persona, y esta vez, además de Peter, también provocó una reacción en cadena que afectó a todas las empresas de Ashburn. Un fuego quemó todas las superarañas, extinguiendo otra luz de esperanza para el enfermo terminal Norman Ashburn. Así que Norman Ashburn naturalmente dirigió esa ira y presión hacia todas las empresas de Ashburn. Entre ellos se encontraba el ex colega de Richard, Kurt Connors. Norman Ashburn le dio al Dr. Connors una fecha límite, dándole solo una semana. Si el Dr. Connors aún no pudiera completar la investigación sobre el suero de regeneración en una semana, podría hacer las maletas e irse. Para el Dr. Connors, esta fue sin duda una mala noticia. No es que realmente tuviera miedo de ser despedido de Ashburn Enterprises, después de todo, como figura destacada en su campo profesional, incluso si lo despidieran, muchas empresas importantes harían fila para invitarlo a unirse. Igual que Locke cuando acababa de graduarse. Lo que le importaba al Dr. Connors era que si realmente lo despedían, todo su arduo trabajo anterior en Ashburn Enterprises sería en vano. Porque los derechos de propiedad intelectual de esos proyectos de investigación estaban en manos de Ashburn Enterprises. Esto significaba que no solo ya no podía utilizar la investigación que ya había completado, sino que, lo más importante, ni siquiera podía continuar su investigación en curso sobre el suero de regeneración de lagartos. Esto tocó el resultado final del Dr. Connors. Restaurar su integridad física siempre había sido el deseo de toda la vida del Dr. Connors. Ahora, con la ayuda del algoritmo de Peter, finalmente vio la esperanza de cumplir ese deseo. Pero justo cuando esta esperanza apareció, estaba a punto de ser arrebatada.
¿Cómo pudo el Dr. Connors aceptar esto? Así que durante los días siguientes, aunque Peter se vio muy afectado por la verdad de la muerte de sus padres y no fue a ayudar al Dr. Connors a completar la investigación sobre el suero de regeneración del lagarto. Y Gwen tampoco fue a ser asistente del Dr. Connors porque tenía que ir a la escuela de lunes a viernes. Dr. Connor todavía comenzó a acelerar el progreso de la investigación por su cuenta, realizando experimentos biológicos con el suero de regeneración del lagarto día y noche. El trabajo duro da sus frutos. Antes de la fecha límite final que le dio Norman a Ashburn, el experimento del Dr. Connors tuvo éxito. A un pequeño ratón blanco que había perdido su extremidad anterior le creció con éxito una pata nueva bajo el efecto del suero de regeneración. Esta noticia llegó inmediatamente a oídos de Norman Ashburn, postrado en cama. Para prolongar su menguante vida, Norman Ashburn ignoró las advertencias del Dr. Connors e hizo que la gente le quitara a la fuerza el suero de regeneración que aún no había sido sometido a pruebas en humanos. Esto también hizo que el Dr. Connors pareciera entender por qué Richard había insistido una vez en dejar a Ashburn Enterprises con los resultados de su investigación. Porque Norman Ashburn ya se había vuelto loco. Y el bondadoso Dr. Connors, para evitar que su suero de regeneración no probado produzca consecuencias impredecibles después de ser utilizado en Norman Ashburn, apretó los dientes y se inyectó una dosis del suero de regeneración, con la intención de probar personalmente los efectos del suero en el cuerpo humano. Si los efectos tuvieran éxito y no hubiera efectos secundarios, entonces, naturalmente, todos estarían contentos. Si hubiera efectos secundarios, podría dar el ejemplo y dejar que Norman Ashburn los viera, impidiéndole así usarlo. Y el resultado, naturalmente, fue que ocurrió lo inesperado. Después de que Connors inyectó el suero de regeneración, su brazo derecho faltante volvió a crecer, pero se veía un poquito diferente del original. Porque se veía un poco verde. Y el nuevo brazo no solo tenía piel verde, también crecieron en la piel algunas escamas verdes como las de un lagarto. Y no estaban solo en el brazo recién crecido, esas escamas verdes eran como un virus que se propagaba desde el brazo al resto de su cuerpo. Al ver este cambio, ¿cómo podría el Dr. Connors no saber que su experimento con suero de regeneración de lagarto se había descarrilado? Chapter 20. Por lo tanto, para evitar que Norman Ashburn se convierta en un monstruo como él después de usar el suero. Después de confirmar la ubicación de la secretaria de Norman, que había tomado su suero, con el sistema de inteligencia artificial de Ashburn Enterprises, Kurt Connors bajó inmediatamente las escaleras, tomó un taxi y se apresuró a impedir que la otra parte entregara el suero de regeneración a Norman Ashburn. Luego, Locke, que estaba en casa viendo las noticias con sus padres, vio la explosiva noticia que interrumpía la transmisión sobre un ataque de dinosaurios en el puente de Manhattan. Dinosaurio. Mientras Locke veía en la televisión las imágenes capturadas por el helicóptero de la figura del dinosaurio humanoide, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Parecía que incluso sin la participación de Peter, el Dr. Connors todavía estaba destinado al trágico destino de convertirse en el hombre lagarto. En ese momento, unos pasos apresurados vinieron del segundo piso, y Locke vio a Peter sacar la cabeza de la escalera y gritarle: «Oye, Locke». Entre hermanos no hacía falta decir palabras. Aunque Peter solo había llamado el nombre de Locke, Locke comprendió inmediatamente su significado. Asintiendo a Ben y May, que también miraban hacia la escalera hacia Peter, dijo: «Iré a jugar algunos juegos con Peter por un rato, ustedes dos siguen viendo las noticias». Al ver que Peter, por alguna razón desconocida, había estado de mal humor durante casi una semana, Ben y May naturalmente no se negaron. May incluso le ordenó a Locke que le preguntara a Peter si lo habían abandonado en la escuela y que lo consolara en su nombre. Aunque Locke se sentía internamente sin palabras, pensando que Peter todavía estaba perpetuamente soltero, aceptó pedirle a Peter que lo consolara. Después de subir las escaleras, Peter, que llevaba varios días en silencio, aunque todavía no había tomado una decisión definitiva sobre la venganza o no, estaba claramente de mucho mejor humor que antes. Al menos ahora tenía tiempo para preocuparse por los asuntos de los demás. Tan pronto como Locke subió las escaleras, Peter señaló ansiosamente al hombre lagarto en la pantalla de su teléfono y preguntó: «Locke,
mira rápido, podría ser esta cosa en el puente de Manhattan. El Dr. Connors. Peter no era estúpido, hace apenas unos días, había ayudado al Dr. Connors a completar el algoritmo para la poción de regeneración del lagarto, y hoy apareció un monstruo lagarto en Nueva York. Y la superaraña dejada por su padre le había dado tanto a él como a su primo los milagrosos superpoderes de una araña. Entonces el suero de regeneración de lagartos del Dr. Connors también podría naturalmente otorgarle al Dr. Connors superpoderes relacionados con los lagartos. Locke también asintió, confirmando la suposición de Peter, y dijo: así es. Parece que el Dr. Connors ya ha fabricado él mismo el suero de regeneración del lagarto. Aún así, su suero en última instancia no es tan perfecto como el Super Spider cultivado por tu padre Richard, lo que provoca una cierta mutación genética en el Dr. Connors. Al oír que Locke volvía a mencionar el nombre de su padre, Peter se quedó en silencio durante unos segundos antes de mirar a Locke con una mirada decidida. Locke, quiero ir a detener al Dr. Connors. Recuerdo que nos dijiste antes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase me inspiró. Antes, no tenía la capacidad, así que no podía interferir con responsabilidades más allá de mis capacidades. Pero ahora, gracias a la superaraña que dejó mi padre, me he vuelto más fuerte en habilidad, así que creo que también debo asumir la mayor responsabilidad que conlleva este poder. Quiero salvar a más gente. Aunque Locke sintió una muy mala premonición al escuchar a Peter decir que su piratería, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo había inspirado. Todavía se sentía muy complacido por la bondad de corazón puro de Peter. Aunque sus propias manos ya no estaban limpias, manchadas con la sangre de los villanos, eso no le impidió apreciar la pura bondad de los demás. La familia Parker solo necesitaba un bully Spider-Man, no había necesidad de corromper a otro. Peter podría convertirse libremente en el amigable Spider-Man del vecindario que todos amaban. Por eso, Locke le dio una palmadita en el hombro a Peter y lo apoyó. Entonces también debes recordar, dije antes, que siempre te apoyaré. Si esto es lo que tu corazón desea, adelante, Peter. Sí. Con la aprobación de Locke, Peter no tenía más reservas. Saltando desde la ventana del segundo piso, descendió rápidamente al segundo nivel del sótano y se puso nuevamente el traje de araña de alta tecnología que Locke había preparado para él. Esta vez, Peter usó el traje de araña no solo para un simple cosplay de prueba como la última vez, esta vez, Peter se puso este traje de araña como el verdadero Spider-Man. Peter se fue, transformándose en Spider-Man por primera vez, para detener al hombre lagarto. Y Locke tampoco se quedó solo en casa jugando. Un minuto después de que Peter se fue, también se puso su traje de araña y salió de casa. Pero a diferencia de Peter, que iba a salvar a la gente, Locke se dirigía a matar. Como el Dr. Connors ya se había convertido en el hombre lagarto, significó que se había fabricado el suero de regeneración del lagarto. La razón por la que el hombre lagarto apareció en el puente de Manhattan fue probablemente para interceptar a la secretaria que entregaba el suero de regeneración del lagarto a Norman Osborn. Y lo que Locke necesitaba hacer era interceptar ese suero él mismo. Aunque el suero de regeneración del lagarto tuvo fuertes efectos secundarios, sus efectos fueron realmente notables. La poderosa capacidad regenerativa del nuevo crecimiento de las extremidades era algo que ni siquiera los poderes de araña otorgados por la superaraña poseían. Locke indicó que estaba bastante interesado en esta habilidad. Entonces planeó interceptarlo, investigarlo y optimizarlo él mismo, para ver si podía eliminar el efecto secundario de convertirse en un monstruo lagarto y al mismo tiempo conservar ese poder regenerativo súper fuerte. Aunque Locke partió un minuto más tarde que Peter, debido a que todos sus atributos eran significativamente más fuertes que los de Peter, rápidamente alcanzó a Peter, que estaba balanceándose por la ciudad en su Silk. Sin embargo, no se rebeló, solo siguió en secreto a Peter. Hasta que Peter llegó al puente de Manhattan, impidió que el hombre lagarto matara al secretario masculino de Norman Osborn y se vio envuelto en una pelea con el hombre lagarto. Esta vez, Locke no llevaba ese traje de araña de alta tecnología rojo y negro, sino el segundo conjunto, el traje de araña negro puro. Este traje de araña negro puro, en la oscuridad de la noche, se parecía a la piel de un camaleón, proporcionando naturalmente un excelente sigilo.
Se agachó en el puente, nadie, incluido Peter y el helicóptero de noticias en el cielo, lo había visto. Solo cuando la secretaria salvada por Peter huyó del puente de Manhattan, agarrando el estuche que contenía el suero de regeneración del lagarto. Se movió Locke nuevamente y lo persiguió. En cuanto a la situación aquí, Locke creía que Peter podría manejarla él mismo. Después de todo, incluso el novato Peter de la historia original podía luchar contra el hombre lagarto casi hasta detenerse. Ahora, después de su entrenamiento especial, incluso si Peter todavía no pudiera derrotar al hombre lagarto, definitivamente no estaría en ningún peligro que pusiera en peligro su vida. Y justo cuando la secretaria de Norman escapó de la caótica zona del puente de Manhattan y acababa de parar un taxi, con la intención de llevar rápidamente el suero de regreso a...